Saludos desde el canal de Esoterismo Práctico. Vamos a empezar un ciclo de conferencias sobre el mundo cabalístico. En este caso vamos a tocar el mundo de Tiferet, la Sefirot Tiferet. Hablar de Tiferet es hablar sobre lo que es el alma. Y hay una frase que es muy buena del alma, que creo que todos la conocemos, pero hay que recordarla muchas veces, porque dentro de la misma frase, que es muy fácil de recordar y que es como una ecuación matemática, nos dice lo que es el alma y nos dice quiénes somos nosotros al hablar del alma, nos dice así que el alma es un conjunto. Y ya solamente decir un conjunto nos acordamos cuando estudiábamos, que nos acordamos de lo que eran los conjuntos. Eran grupos que pertenecían, tenían algo en común y pertenecían. Y por tanto era una circunferencia cerrada y donde había una serie de elementos, 5, 6, o había conjuntos que se unían con otros conjuntos en una intersección y que había elementos en comunes entre ambos, etc. Y conjunto de incluido, conjunto de no incluido. Pero es un conjunto, entendemos lo que es un conjunto, porque en nuestro lenguaje matemático no hablamos casi nunca de conjuntos, hablamos de unidades. Entonces decimos 10 motos, no decimos un conjunto de 10 motos. Pues bien, el alma es un conjunto, una circunferencia, donde hay unos elementos dentro. Un conjunto de leyes o fuerzas, una ley y una fuerza es lo mismo, la ley de la gravedad o la fuerza de la gravedad. Bueno, leyes, fuerzas, virtudes, cuerpos, facultades, etcétera, que un ser humano tiene la capacidad, unas de desarrollar y otras de encarnar. Y otras las ha de crear y después encarnarlas. Eso vendría a ser lo que es el alma. No para todo el mundo esto sería lo que es el alma, pero sí dentro del mundo hermético es como habitualmente hablamos sobre ella. Entonces decimos que es un conjunto de fuerzas, y luego me salto todo lo demás y digo, y virtudes. Y de la misma forma que somos conscientes de aplicar según qué fuerzas en según qué momento, y saber que una fuerza no es buena ni es mala, es según cómo se utilice, la fuerza de la gravedad, no podemos decir que sea algo ni bueno ni malo, es una fuerza que cuando te caes, la fuerza esa va en contra tuya y cuando estás bajando algo, pues te va a tu favor porque hace que aquello descienda. Pues podemos hablar que no solamente las almas, no solamente las fuerzas o leyes no son ni buenas ni son malas, sino también podemos hablar de las virtudes, que es algo un poco extraño hablar de lo que es las virtudes, y no solamente hablando de las virtudes desde un punto de vista, entre comillas, lo que llamamos bueno, o lo que llamamos útil. Entonces, hay virtudes inútiles. No es que sean inútiles, es inútil en ocasiones donde el ser humano pone esa virtud. Y puede ser que esa virtud, muy bien puesta en ese lugar, te traiga una tragedia, te traiga algo que no es lo que tú buscabas. Vamos a poner una. Por ejemplo, la virtud de la paciencia. Imaginaos la paciencia en un momento determinado en que tú la pones en un lugar esperando que una persona reaccione de la forma que tú esperas, poniendo paciencia, poniendo esperanza para ello, y con esa esperanza, esa paciencia, lo que estás es esperando un cambio de actuación de aquella persona y que comprenda que lo que está haciendo no está bien hecho, que está dañando a otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Y supongamos que no, si funciona, oye, pues está muy bien, pero supongamos que no funciona. Y tú sigues poniendo la misma virtud, la paciencia. Y así van pasando los años hasta que pasa toda la vida. Y claro, te pueden decir,
Hombre, esa persona tenía la virtud de la paciencia. Evidentemente que la tenía. Luego podemos hacer la segunda pregunta. ¿Le sirvió para algo? No. ¿Y era una virtud? Sí. ¿Le sirvió para algo? No. Quizás tenía que haber puesto otra virtud. Y habría puesto otra virtud en ese momento determinado, la que fuera, la de la dignidad. Le he dicho, lo que me estás haciendo es indigno. Por lo tanto, pongo un límite hasta aquí. Y quizás hubiera solucionado ese problema. O sea que cuando en muchas ocasiones a uno le dicen tienes que tener paciencia hasta el infinito y más allá, siempre y cuando comprendamos que esa virtud traiga el efecto que uno necesita y no el defecto en cuestión. ¿Qué es lo que sucede con las virtudes? En que uno comprende que tiene que, o facultades del alma, las virtudes son las facultades, que uno entiende que las tiene que desarrollar. Y tiene que desarrollarlas, evidentemente. Claro, primero hay que tenerlas, después utilizarlas y después aprender dónde utilizarlas. No me gusta dar ejemplos, por lo que no voy a dar ningún ejemplo, pero hay santos, hay monjes, ya, santos en algunas filosofías religiosas, monjes en otras filosofías. Recuerdo mitos en los que aquellos seres solucionaron circunstancias no justamente poniendo paciencia o esperanza o tolerancia, sino todo lo contrario. O sea, que hay virtudes en las cuales desconocemos, que podrían parecer en un momento determinado defectos, pero nos podría parecer, y quizás uno diría, bueno, esto realmente es un defecto, no es una virtud, desde fuera, pero la persona que ha estado trabajando sobre sí misma sabe perfectamente que eso no es un defecto y que eso es una virtud. Y cuando seguimos entendiendo estas posiciones, podemos llegar a comprender lo que es la divinidad, la parte divina. Cuando uno estudia mitología, algunos la palabra mitología la denominan religión, ¿no? Para algunos es un mito, un libro determinado, porque no hay pruebas de que haya existido, y entonces unos dicen, es un libro de mitología, no voy a poner nombres, pero todo el mundo se puede imaginar cuál es. Y en otro momento determinado cogemos uno griego, un libro griego, chino, coreano, romano, y decimos, mira, esto es un libro de mitos. Mitos, si te pertenecen a seres vivos que no son humanos, y leyendas si pertenecen a seres vivos que son humanos. Libros de mitos y leyendas. Y para algunos, los griegos, los romanos, los egipcios, eran mitos o leyendas, y lo suyo es una religión. Donde también existen mitos y existen leyendas. Pero bien, si juntamos todos, para no hablar de unos más que de otros, lo generalizamos, vemos que hay mitos y hay leyendas en los que el protagonista o la protagonista actúa de una forma que no es comprensible por el mensaje que lleva. Y nos quedamos con un mensaje que es el que hemos aceptado, y vemos después que ese mito o esa leyenda actúa de una forma totalmente diferente a ese mensaje, y es algo como no comprensible. Porque es como si se desvirtuara. Como si ya esa persona que habla sobre aquello, aquel mito, aquella leyenda, que habla sobre algo de tolerancia, amor, etcétera, de pronto actúa de una forma diferente, y no está cumpliendo lo que le está diciendo. No. Es que hay momentos en que las virtudes son de una forma que aceptamos que sean de esta forma, y hay virtudes que son de una forma totalmente diferente. Para seguir hablando de lo que son las virtudes y no defectos, en los cuales nos puede parecer mal, pero que con este concepto puedes entender que hay virtudes que a lo mejor nosotros no las contemplamos como virtudes, pero que lo son,
vamos a hablar un poco. Mira, se comenta, yo no sé cómo lo han hecho, pero sí, podemos estar de acuerdo o no con el número, pero podemos estar así. Se comenta que existen unos 9.000 defectos psicológicos, errores. O sea, nosotros como seres humanos, nuestra parte anímica, espiritual, tiene unos 9.000. Unos tendrán más, otros tendrán menos. Unos 9.000 defectos. De los de 9.000, podríamos considerar los famosos 7 pecados capitales, al cual le tendríamos que añadir el miedo, porque el miedo no existe dentro de lo que son los pecados capitales. Si uno lo mira, porque realmente el miedo está en todos y el miedo es lo que enmarca o encuadra cualquier defecto psicológico. Pero bueno, y tendríamos que esos 7 unidos entre sí mismos, pues también lo que hacen es ir multiplicándose. Y cuando uno coge un pecado capital y empieza a desglosarlo, empieza a ver que de allí salen palabras que explican particularidades de aquel defecto en las que uno ni sospechaba ni creía que existieran, pero que es verdad, ¿no? Uno lo puede ver en su historia, en lo que ha ido haciendo durante la vida. Es verdad, y una vez me comporté así. Ah, mira, pues no se llama de esta manera, se llama de la otra. Y el lenguaje es un gran tesoro y nos habla mucho de cómo somos nosotros, palabras que ni conocíamos. Pero ni aún así, aunque juntáramos todas esas palabras, yo no creo que llegarían a 10.000. O sea, que hay defectos, si defectos entendemos lo opuesto a las virtudes, hay defectos en los que ni sospechamos cómo se llaman y que existen dentro de nosotros. Y digamos que hay, mira, vamos a poner en vez de 9.000, 10.000. Oye, 10.000 son muchas, ¿verdad? Vale. Cada defecto de esto tiene una contraposición a una virtud. Bien, yo qué sé. El odio al amor, ¿verdad? El miedo a la valentía. Bueno, más o menos. Pues bien, el orgullo a la humildad. Veríamos. La virtud y su opuesto. La virtud y su opuesto. La virtud y su opuesto. Imaginaros que tuviéramos el libro de los 10.000 defectos que existen. Sería un pedazo de libro y además, si entendiéramos la palabra y con la explicación, pues estaría muy bien. 10.000. ¿Eso significa que existen 10.000 virtudes? No. De virtudes existen el número de infinito. O sea, que los 10.000 defectos son una pequeña muestra, pueden embotellar una pequeña muestra de lo que son todas y cada una de nuestras virtudes. Porque las virtudes, ¿qué es el alma? Hemos dicho que es un conjunto, ¿no? El alma o la esencia es nuestra parte divina y casi perfecta. Y la divinidad nace de lo que es lo absoluto. Y cuando la divinidad se desdobla de lo que es el absoluto, nace lo que es el infinito. Y el defecto no nace ni del absoluto, por lo tanto no puede ser infinito. El defecto es finito. Y aunque cada defecto tiene una contraparte, que es la virtud, o cada virtud tiene una contraparte, que es un defecto, las 10.000 que podemos llegar a tener, que era el número que algunos dicen que existe, pero que en vez de 10.000 imaginamos que fueran 100.000. Tampoco llegamos al infinito, o 100.000 no se llega al infinito. O sea, que hay virtudes no descubiertas dentro de nuestro interior, no realizadas en nuestro interior, que no tienen su contraparte de defecto psicológico. Por lo que, cuando decimos que el alma es un conjunto de virtudes, dones,
Todo lo que estamos diciendo en ese conjunto cerrado es infinito. Infinitas leyes, infinitas potestades, infinitas virtudes. Cuando hablamos de cuerpos o de vehículos de expresión, que el alma tiene vehículos de expresión, y podemos enumerar 3, y luego los cuerpos de Sambhogakaya, y podemos irnos al budismo o al hinduismo. ¿Cuántos cuerpos habrá? Infinitos. Porque todo lo que tiene que ver con el alma es infinito. Por lo que tenemos un pequeño concepto de lo que es el alma y de lo que son las virtudes, que es lo que yo quería hablar, ¿no? En Tiferet, en la Sefirot Tiferet, nos encontramos con las virtudes. Con virtudes humanas y virtudes divinas. Si aparto las virtudes divinas, que no puedo decir que sean, que uno dice, bueno, pues, ¿y qué será? El 50% del infinito, el 50% es infinito. El 1% de infinito es infinito. El 0,5% de infinito es infinito. El 0,001% de infinito es infinito. Hay filosofías que nos dicen que tenemos un 3% de esencia. Si la esencia es infinita, un 3% de infinito es infinito. Es infinita. O sea, por lo que siempre es infinito. Son matemáticas que a uno le cuesta un poco entender, ¿no? Porque un 3% de 10, pues sí, que podemos averiguarlo, pero de infinito siempre es infinito. Es decir, pero bueno, si decimos que en Tiferet se encuentran las virtudes humanas y las virtudes divinas, no sé si habrá más humanas, o yo al menos nunca encontrado a nadie que lo haya explicado, si hay más humanas o más divinas, pero si ponemos el 50%, ¿cuántas serían el 50% de infinito de las virtudes divinas? Infinitas. ¿Y el 50% de las virtudes humanas? Infinitas. Estamos hablando que son infinitas, tanto las humanas como las divinas. Pero ahí se encuentran. Y ahí es cuando el ser humano en Tiferet entiende, comprende cómo se expresa la divinidad. Porque empieza a comprender las virtudes divinas. Aquello que no se entiende en los libros de mitología, sobre esos actos que a veces me preguntan, que ha hecho Zeus o que ha hecho quien sea, pongo a Zeus, no a Júpiter, vamos, de la mitología griega o romana. No, que me dicen, bueno, pero es que mira lo que hizo, ¿no? Cuando uno estudia mitología, ¿por qué hizo eso? Eso pertenece a las virtudes divinas. Si lo juzgamos como humano, pues juzgaríamos de una manera. Pero es que no pertenece a lo humano, pertenece a lo divino. Por lo que juzgarlo desde lo humano, primero que no se debe juzgar a nadie, pero quererlo comprender desde lo humano es muy difícil, porque humanamente no es entendible. Nos tenemos que salir de lo humano y tenemos que entrar en lo divino. Y cuando estos seres mitológicos o leyendas, o no mitológicos sino leyendas, se expresan en toda una existencia, en ellos se expresa su parte humana, una parte comprensible, otra parte que quizás no la comprendemos, porque hay virtudes, vuelvo a decir, que la desconocemos, por lo tanto no entendemos su expresión, pero las podemos, a veces lo que hacemos en vez de, como no las comprendemos en nuestro nivel y damos una explicación, pero quizás no sería esa. Porque lo que se está diciendo allí, no tenemos la capacidad virtuosa o nuestro estado de conciencia como para poder comprender lo que hizo aquel ser. Pero le podemos dar una visión. Pero cuando a esa persona se le expresa su parte divina, si no es que te encuentras en la Sefirot Tiferet, tu estado de conciencia se encuentra en Tiferet, ¿cómo vas a comprender aquello? No lo puedes llegar a comprender. Que ya es bueno, porque si comprendes que no lo comprendes, es que lo comprendes en algo.
Quizás es que si crees que lo comprendes y realmente no lo estás comprendiendo, es que ahí sí que viene la descompresión, ¿no? Ahí quizás tienes ahí un pequeño problema. Pero que está bien en estos mitos, estas leyendas, comprender que todo no es comprensivo. Y entonces cuando uno comprende que no todo es comprensivo, el solo sé que no sé, ya empieza, parte de ese cero, ya tienes la capacidad de empezar a comprender, porque si piensas que lo comprendes, porque tienes una buena teoría y piensas que lo comprendes, ya no avanzas más, porque ya lo tienes, lo has asimilado. Claro, cuando comprendes que no lo comprendes, es cuando tienes alguna posibilidad de comprender algo. Y eso sucede en Tiferet. Por eso Tiferet, en la Cábala, se reúne tanto con lo que es el alma humana y el alma divina. Adán Kadmon y Adán Protoplastos. Kadmon es el alma, ¿a que sí? La humana. Y Adán Protoplastos es el alma, ¿a que sí? Divina. Bueno, la otra vez lo estuve repitiendo muchas veces y lo pienso volver a repetir en muchas ocasiones. Ese Adán que todos tenemos y que en un momento determinado se separó y lo humano, si lo divino, no puede comprender este universo. Porque este universo no partió de lo humano. O sea, si este universo lo hubiera hecho un humano, nosotros como humanos entenderíamos. Podemos entender cosas que hicieron nuestros padres. Cuando uno se hace mayor, dice, claro, yo comprendo mi padre por qué hizo eso, porque ahora tengo una edad, una circunstancia y lo puedo llegar a comprender. De mi abuelo, de mi tatarabuelo, de mi madre, de mi abuela, de mi tatarabuela. De lo que hizo mi hijo, porque yo fui hijo. De lo que hizo mi sobrino, porque tuvo su edad. Podemos comprender cosas. Mira, de los perros ya, bueno, he tenido varios perros y puedo comprender, o no, pero si hubiera partido este universo de lo humano, pues entenderíamos, porque como somos humanos, diríamos, ah, claro, esto lo hizo de esta manera, claro, ya comprendo, ¿por qué? Porque somos humanos y vamos creciendo. Pero es que no partió de lo humano, partió de lo divino. Entonces, cuando queremos comprender este universo, desde nuestra parte humana, no lo alcanzamos. Porque interpretamos que el que hizo este universo lo hizo con nuestra reflexión. Ah, claro, esto lo hizo de esta manera por esto. Pero lo decimos humanamente y todos los humanos podemos estar de acuerdo. Es como si, no sé, ¿no? Los peces también reflexionaran y vieran este universo y pensaran desde el punto de vista pescado por qué funciona este universo. Tendrían un razonamiento diferente a los mamíferos. Entonces, nosotros, antropológicamente, que somos mamíferos, somos humanos, pues tenemos una idea. Entonces, vamos poniendo todo nuestra idea, que es la única que tenemos y que es necesario en una parte de la vida. Entonces decimos, el sol, pues yo qué sé, es masculino y la luna es femenina. ¿El sol es masculino? No. ¿La luna es femenina? No. Pero para un principio, para comprender ciertas cosas, nos es necesario comprenderlo de esta manera. Porque hemos de comprenderlo de alguna forma. Porque si empezamos ya diciendo, no te puedo explicar nada porque no vas a comprender nada. Claro, es como los niños, ¿no? A lo mejor les vas a enseñar los números y primero le enseñas con palos y luego ya le pondrás un signo, ¿no? Que será el número. Pues claro, nosotros pues, nos van explicando las cosas de hermetismo de una forma, de un nivel, para poderlo llegar a entender y a comprender. Entonces lo vamos comprendiendo. Pero esa es la comprensión con la que tenemos que quedar. No, cuando llegas a Tiferet, te dicen no. Y dice, bueno, y lo que comprendí, que está bien para de Tiferet hacia abajo comprenderlo de esta manera y de esta forma, claro, pero es que de Tiferet para arriba ya te encuentras, hablo del universo, hablo del mundo, la formación del mundo. En Tiferet, la formación de un planeta, de nuestro mundo, para poner algo que conocemos, es diferente su comprensión a cuando la quieres comprender sin haber alcanzado la Sefirot de Tiferet. Porque tienes otras necesidades. Tu necesidad es ir creciendo.
Y entonces pues, vas comprendiendo cosas, pero cuando llegas a Tiferet, cambia completamente esa visión, que es falsa la visión de antes. No, que hay una cosa que es, yo siempre lo digo, y lo digo porque es necesario comprenderlo. Si hay algo maravilloso del universo y de cómo está hecho, es que entra todo. No hay ninguna mentira y no hay ninguna verdad. O quizás sí que hay una verdad, pero la no verdad, no sé si le puede llamar la no verdad, te conduce hacia la verdad en este universo. Primero ves las cosas de una forma y las vas cambiando. Pero no es que las otras sean falsas y que no te lleven por el camino, porque tanto a uno como a millones y millones de seres los ha conducido hacia lo que es la liberación. Pero cuando encontramos un libro de mitología, en los que encontramos en los libros de las historias, el mundo mitológico está escrito para todos. Y está escrito para los que se encuentran en Maljut, en Yesod, en Netzah, en Yesod, en Jot, en Netzah, y los que se encuentran en Tiferet y más allá. Pasa que, como está todo junto, no te dicen, tú has de comprender esto, has comprendido esto, ahora pasa esto. Uno lo lee como si fuera, pues, en un solo nivel, bidimensional, ¿no? O sea, plano, ¿no? Porque no tiene la capacidad, cuando lees ese texto, de ver las escaleras y decir, esto ocurre en Maljut, esto para Yesod, esto para Tiferet y más allá, pero para quedarnos con esto. No tenemos esa capacidad, que ya nos gustaría. Tienes esa capacidad cuando has ido ascendiendo, que vas viendo los escalones que hay más abajo. Y claro, esto lo entendí así, pero no es así. Pero me fue muy bien entenderlo de esta manera porque pude ascender. Cabemos todos en este universo. Esto es lo maravilloso, que en este universo es útil. La naturaleza es útil, nuestro mundo es útil, nuestro cuerpo es útil para crecer anímicamente o espiritualmente. Es útil y eso es algo que es increíble. Entonces, la equivocación, cuando uno se equivoca, siempre, que vamos, cuando aciertas, luego a lo mejor te das cuenta con el tiempo que lo que pensabas que habías acertado te había equivocado. Y te das cuenta que en aquello pensabas que lo habías hecho mal, lo habías hecho bien. O sea, que cuando aciertas, que muchas veces no se sabe, pero bueno, has acertado, eso es maravilloso, porque te ha ayudado a crecer. Pero cuando te equivocas, que sucede en muchas ocasiones, también te ha ayudado a crecer. Y esta visión del universo, en Tiferet, el ser humano, cuando llega a ese estado, es cuando empieza a comprender la visión de este universo desde un lugar de la divinidad. Y las necesidades de la divinidad, las causas que crean la divinidad, los efectos que quiere la divinidad y todo ese mecanismo que ya no es el universo hecho para el ser humano, sino que está hecho para la divinidad y su crecimiento, uno empieza a entenderlo, empieza a comprenderlo y claro, si se va desarrollando, lleva tiempo y hay seres, ¿verdad?, con una iluminación que es total. Pero es cuando comprendes que este universo es para los seres humanos u otros seres que tengan esencia y conciencia dentro, y también está hecho para los seres divinos. Está hecho para unos y para otros. O sea, está hecho para nosotros, porque somos humanos y somos divinos. Por eso se dice que el centro de gravedad del ser humano, que en muchas ocasiones muchos dicen que Netzah, el mundo de la mente, que es cierto, porque el mundo de la mente es algo necesario para el ser humano. Es muy igual que el mundo de Jot, igual que el mundo de Yesod y el mundo de Maljut.
Y las clipot también, que llaman los clifos, que se llaman clipot, pero bueno. Todo es necesario, pero Tiferet es el lugar donde muchos coinciden, y si muchos coinciden, pues debe ser así, coinciden en que Tiferet es el lugar que debería ser nuestro centro de gravedad. Es donde todo comienza y donde todo acaba. O sea, acaba un mundo que te ha servido, pero empieza otro mundo que te ha de servir. Y no hay que olvidar el mundo que te ha servido, porque tú, eso que te sirvió forma parte de ti. No podemos olvidarlo. Dentro de nosotros no es que entra en desuso y se olvida, o no debería entrar en desuso y olvidarse. Porque Maya, la ilusión, que llega hasta Tiferet, el ser humano tiene de altura de Malyut a Tiferet. Esta es nuestra altura. Algunos dicen que Tiferet es el sol, pues sería desde la Tierra hasta el sol, que tiene que ser, no sé, pero una distancia, ¿verdad?, bastante considerable, ¿verdad? Si es que ponemos al sol, nuestro sol, lo ponemos como Tiferet, que quizás no, pero lo ponemos hasta ahí. Sería una altura muy considerable. Uno diría, seríamos gigantes, visto en un universo que es infinito, pues tampoco seríamos gigantes, ¿verdad? Sí, hombre, visto para nosotros seríamos unos gigantes, pero visto para el universo seríamos poquita cosa. Por mucho que pues seríamos mucho, pues seríamos poquita cosa, y andando tampoco llegaríamos al final del universo. Pero bueno, esta sería la altura del ser humano. Y en esa altura del ser humano, seguir comprendiendo el universo y seguir creciendo, es cuando uno está en Tiferet y empieza a crecer, empieza a saber. Empieza a aprender, o ya sabe, manejar, llevar, realizar las virtudes humanas. Y virtudes humanas que los demás seres humanos quizás no las consideran como virtudes, porque las desconocen. Y las pueden equivocadamente razonar como si fuera un defecto. Y entonces cuando en la mitología ves reacciones humanas en las que ves que ahí no hay un defecto, sino que hay una virtud, porque ves el efecto que hace. El defecto siempre tiene un efecto que es defectuoso, por eso se llama defecto, ¿no? Y entonces es defectuoso, nunca consigue aquello que busca. En cambio, la virtud es un efecto y consigue un efecto beneficioso que es el que buscas. Si esto es a lo mejor es la regla más sencilla que hay, pero si utilizas esa regla, te vas juzgando cosas en estos libros de mitología, de historia, de leyendas, en las que en la forma de la interpretación empieza a cambiar totalmente. Y tu ética humana empieza a cambiar. Pero en diferentes además te encuentras la virtud divina, en la que en estos libros empiezas a ver esa virtud divina. Empiezas a ver aquellos escalones que decíamos antes. Porque en esa pregunta de quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy y dónde me encuentro, dice, ¿de dónde vengo? Parece que sea futuro, ¿no? Digo, perdón, el pasado, ¿no? ¿Y hacia dónde voy? Sea el futuro. ¿Y dónde estoy? Sea el presente. Y eso no es así. ¿De dónde voy? ¿Dónde estoy? ¿Y hacia dónde voy? Todo es englobado en una hora que es un presente. Porque en ningún momento te olvidas
ni dónde estuviste, ni dónde estás ahora, ni dónde estás, dónde estarás. Es un presente. Sé que nosotros el tiempo lo dividimos de otra manera. Claro, tenemos que ir creando, ascendiendo para ver el mundo de otra forma. Pero eso es un presente. Es un presente. O sea, presente, pasado, futuro se vive. Nosotros cuando salimos a la luz de la luna y vemos las maravillosas estrellas y miramos el cielo, ¿qué estamos viendo? Nuestro presente, que es el pasado de la estrella, ¿no? A velocidad de la luz, 300.000 kilómetros por segundo, aquella estrella a lo mejor ha desaparecido, todavía tú la ves. Estás viendo el pasado, esa estrella, aunque para ti estás viviendo el presente. O sea, pasado, presente y futuro es algo que hasta en Netzá tú lo entiendes. O sea, lo entiendes como lo tenemos que entender ahora, porque no lo podemos comprender de otra manera. Pero cuando llegas a Tiferet ya no lo entiendes así. Y en Netzá dejas de entenderlo tal como se entiende el transcurso del tiempo. Incluso en Jod, en el mundo astral, cuando empiezas a ser consciente del mundo astral y en el mundo de los sueños, ves que pasado, presente y futuro es algo que se vive en un momento, ¿no? Que hay cosas del pasado que no existen, ¿no? Aquella casa que ya está derruida existe en mi sueño. Yo soy grande, tengo la edad de ahora, que no es posible, porque en la edad de ahora ya no está esa casa, ¿no? Y además veo que viene una serie de personas que todavía no conozco, que son del futuro. Y se junta todo en ese sueño. Y ahí sí que contemplamos y decimos, sí, claro, pero eso es un sueño. ¿Y qué es un sueño? Es una fantasía. No, esa es la realidad. Lo que es una fantasía y lo que es maya es lo que vivimos ahora. Tal como lo vivimos. En Jod es una realidad. O más real que lo que vivimos ahora. Claro. Ahora, para entendernos, pues hemos de entender el mundo tal como lo entendemos y el tiempo tal como lo entendemos y así nos expresamos. Pero en Jod no es así. Y en Echanito lo cuento. Pues en Tiferet ya. Entonces, pero que nos sirve entender el tiempo tal y como no. Nuestro abuelo es nuestro pasado, en nuestro futuro serán nuestros nietos, ¿no? Y nuestro presente somos ahora. Vale, de acuerdo. Pero no es así. No es así. Pero para entendernos aquí, debemos de entender de esta manera. Pero esto no es así. Entonces, cuando hablamos de si un libro estuviera escrito, si leéramos un libro escrito desde Tiferet, solamente desde Tiferet, sería incongruente. Aunque lo entendiéramos, supongamos que lo entendemos, pero lo entenderíamos desde nosotros, desde donde estamos ahora. Sería incongruente. Es que quizás incluso no nos serviría para nada, porque no nos serviría. Por lo tanto, entendemos que los grandes maestros, los grandes filósofos y la gran enseñanza, los anónimos, escriben las cosas para que las entendamos, no para que las dejemos de entender. Pero sí que es verdad también que no todo el mundo está en el mismo nivel y escriben cosas para otros que están en otro nivel. Pero que nosotros las leemos y entendemos lo que pone, las traducimos a nuestro nivel, que es normal y que es lógico. Y aún haciendo una mala traducción de aquello, ¿te va bien? Sí. ¿Por qué? Porque son increíbles. Porque nosotros, cuando escribimos algo, lo escribimos desde Malyut hasta donde llegue. Y a veces no llega muy lejos. A veces llega a Yesod y a veces no llega ni a Yesod, ni a Jod. Pero es que esta gente cuando escribe de Tiferet hacia Malyut. Y escribe para todos. Para todos, para todos. Para todos los niveles. Nosotros escribimos de Malyut hasta donde lleguemos. Pues yo sé, si entendemos lo que es la energía, los canales, los meridianos, etcétera, y lo que es la energía anímica, pues a lo mejor llegamos a Yesod. Si entendemos lo que es el mundo astral, etcétera, a lo mejor llegamos a Jod. Y si entendemos lo que es el mundo de la mente, que se llama muchísimo más difícil, llegamos a Netzá.
Y si ya llegamos hasta Tiferet, es que escribimos de Tiferet hacia aquí. Por lo que el centro de gravedad que nosotros tenemos ahora, que es en Maljut, y Maljut es muy importante, pero que lo tenemos aquí y vivimos el mundo desde aquí, porque no podemos vivir desde otro lugar. Hemos de entender que este mundo que lo vivimos aquí y que a nosotros lo que nos cuesta es llegar allí y que alguien pues te tiene que escribir un libro, te tienes que explicar algo, te tienes que escribir todos los escalones para llegar hasta Tiferet, si llegas, o hasta Jot, ¿no? Para entenderlo. Hay personas que su centro de gravedad, aunque estén aquí, lleven pantalones, faldas, gafas, y no sé, ¿no? Y que sean rubios, morenos, lo que sea, da absolutamente igual. Tengan un vehículo físico grande, pequeño, mediano, su centro de gravedad no está aquí, está en Tiferet. Y de Tiferet baja a Maljut. Pero pasa por todos los demás vehículos de expresión, por todas las demás sefirot. Baja por todas. Entonces, a ese ser, el que sea, a esa persona, o bueno, no es una persona, ¿verdad? Sería personalidad. A ese ser está en Maljut, está en Tiferet. Y él ve el mundo, el universo, todo desde Tiferet, que es donde es el centro de gravedad que tendríamos que estar todos. Porque este universo se hizo justamente para que el ser humano tuviera centro de gravedad en Tiferet. Entonces, en las antiguas culturas, cuando se les preguntaba ¿dónde está la inteligencia del ser humano? A nadie se le ocurre decir en el cerebro. Se decía en el corazón. La inteligencia está en el corazón. Y todas las virtudes maravillosas nacen del corazón. Y el amor nace del corazón. Están equivocados. Luego te vienen científicos y te dicen, no, esto es una reacción bioquímica del cerebro, esta parte. Ahí desconozco. Para mí no. Es que lo que están escribiendo y diciendo a esa persona, que no puede ser demostrado desde Maljut, sí que puede ser demostrado desde Tiferet, en que nuestro centro de gravedad es el corazón. Y de ahí es donde nacen todas nuestras virtudes, porque nuestro corazón es Tiferet, vamos a suponer. Entonces, ahí nacen todas nuestras virtudes. Entonces, ¿qué nos dicen los grandes filósofos, filósofas, etcétera? Desarrolla tus virtudes y te volverás inteligente. Para desarrollar mis virtudes, sé mejor persona, ten paciencia, no sé qué, estudia, medita, etcétera. ¿Qué estás desarrollando? El corazón. Estás desarrollando un cerebro. Porque el cerebro te va a hacer de este mundo. Entonces tú lo que no quieres ser de este mundo, pero entiendes que tienes que estar en otros lugares. Entonces desarrollas el corazón, que es Tiferet. Entonces, pues bueno, pues yo qué sé, lo insultaron y no respondió, hizo tal cosa y no hizo. Porque estás desarrollando virtudes de Tiferet, virtudes humanas, que son necesarias. Y llega un momento que ha desarrollado eso y después se transforma de otra manera. Pues, y claro, porque estás desarrollando otras virtudes. Pero desarrollar el corazón es necesario si queremos ascender. Y a desarrollar el corazón ha de ser a través, es verdad, de todos los demás órganos, ayuda a desarrollar el corazón. El hígado ayuda a desarrollar anímicamente, espiritualmente. El hígado, los riñones, el cerebro, la vesícula biliar, el intestino delgado, el intestino grueso, todos los órganos del cuerpo, y no solamente todos los órganos, sino todas las partes del cuerpo, ayudan a desarrollar el corazón. Porque ahí es donde se encuentra nuestra inteligencia, ahí es donde se encuentra nuestra gravedad, y ahí es donde se encuentra Tiferet. Por eso, cuando pasamos de que la fuerza del amor lo podía hacer todo, nos olvidamos de la fuerza del amor y pasamos al poder mental, para mi modo de entender, y dimos un paso hacia atrás, no hacia adelante. Y como ahora se sigue con lo de la fuerza mental y el poder mental, yo creo más bien el poder del amor. Y si no me lo han cambiado de sitio, no, que a lo mejor al final te lo cambian, ¿no? Pienso que el poder del amor
sigue existiendo. Además, uno lo nota, ¿no? Si a un niño o a alguien le preguntáramos dónde nota el amor, cuando ve a un ser querido, cuando escucha una música, cuando ve un cuadro, ese amor, ¿dónde se desarrolla? ¿Dónde nace ese, voy a decir esa emoción, pero que no es una emoción porque es una fuerza, pero para esa emoción, fuerza, ¿de dónde nace? ¿Cuál es el punto álgido de dónde nace? ¿Dónde pondríamos la mano cuando estamos emocionados y decimos, y vemos nuestro ser querido, no sé qué? Yo creo que es el corazón. Pienso que pondríamos la mano en el corazón. A lo mejor otro lo pondría en la oreja. Y ahí yo ya no diría nada, pero pienso, por lo que he ido hablando con otra persona, siente ese corazón. Y con ese desarrollo es cuando se desarrolla nuestra inteligencia. Y ante eso es la pregunta que muchas veces se hacen muchos científicos. Es que no quiero hablar de parte de ciencia para no hablar de ninguno, pero algunos científicos. Si viniera un extraterrestre a este mundo, pues lo normal sería que viniera a vernos nosotros, que tenemos la misma capacidad, tenemos más capacidad intelectual que uno, que es otra profesión y tiene otros estudios. Y narices, no para ellos. Van a los que tienen otra profesión que no tiene nada que ver con esas profesiones que tienen ellos y esos grandes estudios. ¿Por qué? Por el nivel de corazón. Por el corazón inteligente que tiene el corazón. Y entonces, claro, cuando se presenta un ser divino, ya no hablo de extraterrestre, ya hablo de divinidades, venga. Cuando se presenta un ser divino, ¿cómo es que se presenta a ese o a esa? Pero si no tiene ni riqueza, ni poder social, ni poder intelectual de haber estudiado, y se presenta a esa persona que no tiene ese nivel, por el nivel de corazón. Pero yo entiendo que humanamente todo el mundo estaría de acuerdo que si se presentara a personas que tienen un alto nivel intelectual para comprenderlo, pero es que no lo comprenderían, lo comprende aquel que tiene un nivel de corazón de Tiferet, porque los otros que vienen con nivel de Tiferet, de corazón, no vienen claro que tienen nivel intelectual, que lo han desarrollado con el corazón. Claro, es difícil explicar a alguien, la inteligencia emocional a veces explica algo, pero es difícil explicar a alguien que desarrolle tu corazón y sea una persona muy inteligente. Es difícil porque uno dice, hombre, con otras cosas, evidentemente todos los órganos. Y el cerebro es un órgano del sistema nervioso central todavía. Claro, todos los órganos, todos y equilibrados, y no solamente los órganos, sino la gimnasia, articulaciones, musculatura, ojos, todo ayuda al corazón, todo va hacia el corazón. Claro, evidentemente que sí. Y el intelecto tiene su forma de desarrollarse, que es con la lectura, por eso se llama intelecto, lectura. Vale, claro que sí, evidentemente que sí. Y el intelecto, oye, que yo no quiero ponerme en contra del cerebro, que me parece maravilloso. Todas las partes del cerebro son maravillosas, pero como tengo que hablar de Tiferet, porque me toca hablar de Tiferet, porque la Cábala sigue un camino y hemos llegado a Tiferet, pues vamos a hablar de Tiferet y vamos a hablar de corazón. Pero se desarrolla el corazón. Si tú desarrollas algo en tu cuerpo que no va hacia el corazón, no le estás dando toda la utilidad a ese desarrollo. No se la estás dando. Estás dando una porción de utilidad. Hey, mira, me voy al bíceps. Y al tríceps, si queréis, ¿no? He desarrollado bíceps, tríceps. Oye, un pedazo de bíceps, tríceps. O no musculoso, sino bonito. Dice, qué brazo más bonito. Oye, qué bien, ¿no? Pues eso le hace falta un pasito más para que llegue ese desarrollo al corazón. Y todo lo demás que os podéis imaginar, todo, cualquier órgano, un pasito más para que aquello llegue al corazón. Y entonces el corazón se vuelve el centro de nuestra existencia y estamos en Tiferet. Y entonces abarcamos aquella frase hermética, esotérica, maravillosa que es recordar es aprender. O aquella otra frase que dice, nosotros no aprendemos hermetismo, sino recordamos.
Porque la memoria se encontrará en nuestro cerebro o en nuestras células o donde sea, maravilloso. Pero el recuerdo, para nosotros lo que es el recuerdo, se encuentra en el corazón. Y entonces ya podríamos hablar del ventrículo izquierdo donde se encuentra el átomo nous, podríamos hablar del espíritu del corazón, la diosa Kakini para los hindúes, podríamos hablar de un sinfín de cosas, pero sin creer en la caverna mágica, podríamos hablar de un sinfín de cosas, pero sí que nos quedaríamos con el que el ser humano ha de desarrollar su propio corazón y cuando desarrolla todo lo que le envuelve, ese conjunto de fuerzas, no sé qué, desarrolla el corazón. Y el corazón nos lleva hasta Tiferet. Y vuelvo a decir una vez más, ¿es ahí el fin del ser humano? ¿La meta? No, ese es el comienzo. ¿Y por qué ese comienzo? Porque empezamos ahí. Alcanzábamos, el Adán Protoplastos, el Adán Cammón, alcanzaba su altura mística, imagino, mística, era de la tierra de Malyut a Tiferet. Éramos así. Quizás nos hemos empequeñecido un poco, pero éramos, originalmente, el ser humano era así. Entonces, cuando uno quiere volver al origen, no es que llegues a la meta, sino que llegas al principio. Estás en el principio para desarrollarte. De allí era cuando nos teníamos que haber desarrollado. Me equivoco. De ahí muchos se desarrollaron. O sea, no nos dejaron en esta estatura y nos dijeron, desarróllate ahora. ¿Cómo lo hago? ¿No? O sea, ¿no? Uno ve sus limitaciones y dice, ¿cómo me desarrollo? No, nos dejaron con otra altura. Pero de esa altura hasta ahora ha pasado mucho tiempo. Y el ser humano ha ido haciendo muchas cosas. Y al final nos hemos quedado en esta altura. Y es lo que comprendemos ahora. Y entiendo que llegar a nuestro origen, a quienes éramos, es complejo, pero también es una aventura maravillosa. Y como uno no tiene nada más que hacer, ¿por qué más tienes que hacer en esta existencia? A lo mejor sí, a lo mejor uno dice, yo tengo muchas cosas que hacer, oye, pues maravilloso. Pero muchas veces, no sé, uno se sienta consigo mismo y se dice, ¿y qué más tengo que hacer yo ahora si no es eso? Claro, vendrán ideas, vendrá la personalidad, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tendrías que hacer... Pero ves, esencialmente, si hablas con la esencia, esencialmente, de una forma consciente, te das cuenta que no tienes nada más que hacer, que desarrollarte, no tienes nada más. O sea, que sí, ¿no? Que salen, que la vida, el mundo, te da cosas para entretenerte. Cosas, oye, de mucha responsabilidad, o no de tanta responsabilidad, te da cosas, y tú las coges, pero que esencialmente tú ¿qué tienes que hacer, majote? Desarrollarme. Entonces, a veces, pues algo que te dan, lo transformas, o sea, para desarrollarte y haces aquello. Y por la noche, cuando te vas a dormir, pues te sientes bien. Pues dices, pues bueno, sí, aquello no lo hice, ¿verdad? Pero lo hice esto. Y te sientes, pues no. Claro, claro, aquí hay un poco de la experiencia personal de uno, ¿no? Y de amistades que tengo. Pues estoy bien, ¿no? Claro, cumpliendo con las responsabilidades básicas de un ser humano, ¿no? Entendemos, ¿no? Pero hay cosas, ¿no? Que uno dice, pues mira, es verdad, no he visto el capítulo de la serie no sé qué, que me quedé con la duda de si aquel iba a hacer no sé qué, iba a hacer no sé cuánto, y lo que he hecho ha sido leer un libro de alquimia. Y te vas por la noche y dices, ¿valió la pena? Esperemos que uno diga que sí, que no, ya, se me acaba la conferencia. Pero que uno diga, pues sí, pues valió la pena. Pues muchas cosas de estas hay que hacer. Porque ¿a qué más hemos venido en este mundo? O sea, si uno se mira a sí misma y dice, ¿tú a qué viniste a este mundo? O sea, ¿a qué? No sé, ¿a qué?
a desarrollarme, ¿no? Espiritualmente, porque otra cosa, todo lo demás que uno ha hecho es que no ha hecho nada. Porque no está. Los grandes esfuerzos que hemos hecho en la vida no se encuentran. Hombre, yo hice un hijo y me costó mucho, evidentemente. ¿No era tu hijo? No sé. Pues me faltaría, ¿no? El chico, la chica, hombre, cuando son pequeños no, pero tiene una cierta edad y se ha ido. ¿Esa obra dónde está? No sé, pues haciendo su vida. Pues por eso quiero decir, ¿no? Los grandes esfuerzos que uno ha hecho, no, pues oye, nos gastamos mucho dinero comprando comida, que hemos de comer, evidentemente. ¿Y dónde está la comida? Pues no sé, ya no sé. O sea, que muchas de las cosas, muchos de los esfuerzos que hemos hecho, ¿no? Aquel mueble que nos dio tanta ilusión, aquel primer coche que lo compramos con tanto, ¿dónde está ese primer coche con tanto? Ahorramos todo el dinero que nos costó muchas horas trabajando, ¿dónde está ese primer coche? Pues no lo sé. ¿Y dónde está aquel viaje que hicimos que nos costó tanto? Pues tampoco lo sé. Cuando uno hace esfuerzos hacia su interior, dice, ¿dónde está esa clarividencia que te costó tanto? Dice, aquí, en el ojo de Dagma. ¿Y dónde está aquel vehículo de expresión que te costó tanto aquí? El J. ¿Y dónde está aquello que hiciste tanto para recordar tus existencias pasadas? Por aquí. Recuerdo todas. Todas no, recuerdo unas partes. ¿Y dónde está aquel esfuerzo tan grande que hiciste durante 2 años para seguir hasta por cada noche? La noche se viene conmigo. ¿Y dónde está, o sea, dónde está esa intuición para saber desarrollar los koans y poder develar koans que todo es todo un trabajo, ¿no? Claro. Resolviendo koans aprendes a resolver koans. Si no, no sé cómo se resuelven los koans. Pues ahí lo tengo, ¿no? Y lo utilizas cuando sale uno, claro, cuando sale, pues para qué lo voy a utilizar. Quiero decir que hay cosas que se quedan contigo, ¿no? Y que estás en el hospital y dices, ¿dónde está ese dinero? En el banco, en una cartilla, que aquí está el número, pero no estás con él. O sea, no, pero estás en el hospital, estás malito, ¿y dónde está aquello? Aquí, ¿no? Porque lo tienes en ti. Nadie te lo puede sacar todavía. Y lo demás también es necesario hacer, evidentemente, pero quiero decir que hay partes en las que van a estar siempre contigo, porque de todo el esfuerzo que hemos hecho en nuestra vida, que hemos hecho mucho esfuerzo, muchísimo. Ya mira, esfuerzo físico, ¿no? De trabajo. Uno pues ha trabajado desde muy joven, ¿no? Supongamos, ¿no? Y ha ido trayendo un sueldo, ¿no? Y ha ayudado a los padres, a los hijos y tal. De ese sueldo, es el final, ¿no? Mira, de aquí a aquí, has ganado al final, no lo calculéis nunca. Has ganado tanto dinero, madre de Dios. ¿En cuánto te has gastado en ti? ¿Un 2%? ¿Un 1%? ¿Un 3%? ¿Un 10%? Anda, ni en bro. ¿En cuánto has gastado en ti? Pues yo pongo algo que es monetario que se puede contar. Pero el esfuerzo del otro, emocional, físico, psíquico, que al final hubiera un número, que te dijera, mira, de aquí a aquí has gastado, has hecho el esfuerzo psíquico, emocional, este es el número que tienes, que sería un número grande. ¿En cuánto has gastado en ti? ¿En cuánto has invertido en ti? ¿Un 0,5? ¿Un 0,0505? Digo 5 porque me ha gustado, ¿eh? Pero... Entonces, cuando uno se da cuenta de esto, puede hacer un freno en la mano. Yo ya dejo la parte económica, cada uno haga lo que quiera, me faltaría, pero me voy al esfuerzo anímico, espiritual, emocional, intelectual. Y dice, voy a revertirlo en mí. No sé, ¿no? A lo mejor uno está acostumbrado a invertirlo en los demás y ya no sabe invertirlo en uno mismo. Es una puerta que se ha cerrado o que los demás también esperan a que los reinviertas en ellos, ¿no? Están esperando aquello, ¿no? Y tú dices, pues no, ¿cómo que no? Es una fuente de ingresos que me la van a quitar, ¿no? Y digo, no económico, estoy hablando de una fuerza emocional, de voluntad, etcétera. Entonces dices, como que no, porque lo voy a poner hacia mí.
Y entonces, ¿sabes lo que dice? No egoísta. Y es una virtud. Y de fuera te dicen egoísta. Y es una virtud. Y de fuera te dicen egoísta. Y si te pasas toda la vida invirtiendo en los demás, que eres bueno. No voy a decir que podíamos decir en vez de bueno a aquel ser humano, ¿no? Pero te dicen egoísta. Por eso quiero decir que lo de las virtudes, ¿no? Uno se va dando cuenta que tiene prisa por llegar a Tiferet, para ver una serie de cosas y no quedarse con una falsa culpabilidad por algunas cosas que uno hace. Pero te vas al otro mundo, imaginaros cuando te juzgan, si fuéramos egipcios, ¿no? Y nos vamos a Salamat y nos van a juzgar, nos arrancan el corazón que dice, ya empezamos mal el juicio, ¿no? Te lo ponen allí y te dice, y tú dices, es que yo hice todo esto, si no sirvió de nada, vale, sigamos. Perdón, es que a mí me costó mucho, sí, pero no sirvió de nada. Vamos a ver lo que sirvió. Uy, ha hecho muy poco. Pero ¿cómo que muy poco si yo hice mucho? A lo mejor te juzgan que no hiciste mucho para allá, sino para ti. No es que si hacía aquello que usted me dice que tenía que haber hecho, que yo estaba de acuerdo, es que me hubieran dicho egoísta. Ya, sí, sigamos. O sea que lo de las virtudes, pienso que es algo que en Tiferet hay que meditar. Estará cerca, estará lejos, estará... Tampoco lo de lejos y cerca, ¿verdad? También es una cosa que no... el sistema métrico decimal no lo podemos utilizar para la parte psíquica, pero que en un principio sí, ¿no? En un principio sí, pero luego ya es una cosa inventada por el ser humano que en las distancias anímicas, pues como que no funciona, pero en un principio sí nos sirven los números, porque no tenemos nada más, pero que después ya no utilizamos ello, ya no es cerca ni lejos, ¿no? Pero lo de las virtudes, vuelvo a decir, ¿no? Y que quizás nos hemos equivocado o nos seguimos equivocando o nos equivocamos en un pasado o lo que queráis, pero en un tema del que hemos hablado, ¿no? De ese falso egoísmo. Por eso, en Tiferet, mira, Nanut dice que no. Nanut dice que yo me siga sacrificando por ella. que a ver hasta dónde llego. Que ella me da mucho cariño, me da mucho amor y que quiere que le dé bien de comer y que la saque a pasear muchas veces. Evidentemente que sí, claro que sí, se lo merece. Y muchísimo más que pudiera hacer. Pero sí que Tiferet es un lugar para reflexionar. Quizás es el lugar del hermetista donde uno se va, sea cabalista o no, uno se va a reflexionar allí. Porque ¿dónde te comprendes? A ti mismo. Te sientas allí en tu Tiferet y entonces te viene Netzá y te dice, no, porque tú tienes esta aplicación. Te viene Hot, bueno, es que realmente tienes que... Estas emociones. Te viene Yesod con la parte energética, dice, no, y Mayud con sus necesidades físicas. Y te quedas en Tiferet diciendo, bueno, pero realmente mi necesidad es mi reinversión, ¿no? Imaginaos que en vez de religión se llamara reinversión. En vez de religarte, de volver a encontrar ese camino, dijeran que el camino es uno y lo que tienes que hacer es reinvertir en ti, que no has invertido nada, que te has olvidado a alguien. No, padre, madre, hijo, cuñado, primo, hermano, el vecino, los teníamos todo. No, tú, ostras, calla. ¿Verdad? No, que no aparezco en la foto, yo soy fotógrafo. Egoísta. Bueno, quizás. Bueno, pues vamos a dejar esta primera parte de la conferencia hasta aquí y ahora continuamos dentro de un momento.